nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad es una charla complicada, porque es meterse con una fiesta que celebra todo hijo de vecino en este mundo que nos rodea. Incluso nosotros hemos celebrado alguna vez. Sí. Porque aunque en realidad no festejemos Halloween y esas cosas de una manera rara, pues uno en la escuela, en el colegio, que póngase un disfraz, que no sé qué. Y en cierto sentido es como que uno se va envolviendo de toda esa situación mundana. Y por eso es interesante, además de hablar de Halloween, hablar de esa como ola, de esa, podríamos decir, de esa vorágine, de ese huracán que es el mundo, que nos arrastra, que realmente arrastra incluso hasta la iglesia. Entonces, si le quieres, yo les voy a ser sincero. Si uno se pone a investigar sobre el tema de Halloween, uno encuentra un artículo así, contra Halloween totalmente, y uno encuentra un artículo así, a favor de Halloween, pero del Halloween verdadero, ¿sí? Porque realmente lo que yo vengo a explicarles no es la fiesta de disfraces que nosotros vemos en estos días, que vamos a ver la semana que viene, que se ve normalmente este fin de semana, ¿sí? De hecho, aquí al lado están festejando Halloween. Acabo de abrir mi ventana, vi una bruja ahí bailando reggaetón y tomando. No, lo que vengo es realmente a decirles que Halloween es una fiesta mundana con raíces cristianas muy profundas, porque es lo que significa Halloween, de hecho. Y que uno tiene que distinguir, porque lo que nos pasa a los católicos, y cuando uno dice católicos, uno dice también católico tradicionalista, que realmente debería ser un buen católico. Esto es un artículo de un católico sedevacantista. Y al final dice, para aquellos que deseen celebrar Halloween, y le da una indicación. Un católico sedevacantista, que normalmente es un ultra, se cree el gran católico, y este es un católico, es un sacerdote de la iglesia oficial, podríamos decir un sacerdote modernista, ¿sí? Que está contra Halloween. Para que vean realmente lo loco del asunto. Entonces, ¿qué hago? Este es un cura, este es otro cura, este es sedevacantista y está a favor de Halloween, este es modernista y está en contra de Halloween. ¿Qué hago? Bueno, realmente investigar un poquito, porque realmente es lo que nuestro Señor nos propone. Es la norma de nuestro Señor, el ser prudentes, ¿sí? Tomar los elementos que realmente nos puedan servir, pero no transformar esta fiesta en ninguna de las tres opciones malas y tomarla como la fiesta que es nada más y nada menos que la fiesta de todos los santos. Eso es Halloween, deformado. Entonces podríamos decir que Halloween, hay 4 tipos de Halloween, ¿sí? 4 tipos. Podríamos distinguir así, de un modo bien global. Entonces pongo
hay un Halloween que es el que nosotros vamos a tratar, ¿sí? Y todas las cosas, todas las costumbres que hoy en día se dan, tienen algunas fundamento en nuestra religión, ¿sí? Porque si Halloween significa la fiesta de todos los santos, realmente es porque tiene un origen cristiano. Si no, los santos solamente los tenemos nosotros. ¿Verdad? Los católicos y los que se dicen cristianos, que no tienen nada de cristiano, que no creen en los santos. Entonces los únicos somos nosotros. Entonces es el Halloween, podríamos decir, católico, ¿sí? Y luego, pongámoslo en rojo porque están en el infierno los que lo festejan de ese modo. Tenemos un Halloween mundano. Ustedes se van a San Victorino y ahí tienen el Halloween mundano, ¿sí? Está buenísimo porque uno encuentra bigotes, pelucas, todo lo que quiera para la fiesta del domingo que vamos a festejar. Está buenísimo porque te encuentras todo tipo de cosas, ¿sí? Pero te encuentras unas barbaridades y unas cosas tan feas que realmente te demuestra lo que es el Halloween mundano. Luego está el, podríamos decir, ¿cómo llamarlo? El Halloween pagano, sí. Y el Halloween demoníaco, directamente satánico, ¿sí? Del jefe abajo. Son los tres malos, pero son los que hoy se celebran, ¿sí? Entonces, realmente la importancia de dar una charla de estas es decir, Taco, realmente estamos como Santa Claus blanco y rojo, ¿sí? Porque lo que nos están metiendo es mundanidad, paganismo y satanismo. Es lo que pasa con Papá Noel. Si ustedes se preguntan, Papá Noel tiene raíces católicas, es Santa Claus, San Nicolás, pero era vestido de verde y blanco, y empiezan a transformarlo y bebiendo Coca-Cola, por eso lo ponen rojo y blanco, mil cosas, lo transforman en mundano, en pagano. ¿Por qué? Porque Papá Noel, ¿qué hace? Lo ponen delante del pesebre. Entonces, la fiesta de la Navidad se transforma en Papá Noel. El niño Jesús no existe. El pesebre no existe, ¿sí? Y demoníaco, porque al fin y al cabo pues se transforma en fiestas que usan los de abajo, los del mal, ¿sí? La gente maligna, ¿sí? Pues para sus cosas raras, ¿no? ¿Sí? De hecho, se dice que el día 31 en la noche es como el lugar donde se reúnen las brujas en los aquelarres y todo. Y realmente las brujas no son ni más ni menos que enfermeras del diablo, médicas del diablo. Y bueno, son gente tan buena y tan honesta que realmente solamente vayan a ver como las máscaras de brujas. Uno no quisiera ser nunca una bruja, una verruga. O sea, sí, de la abundancia del corazón, pues habla ahí la cara. Entonces, hay que distinguir esas cuatro cosas, ¿sí? Y yo me quiero referir al Halloween católico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy este mundo realmente, lleno de publicidad en los medios de comunicación, nos empuja a transformar una fiesta que es católica en una fiesta mundana, pagana y demoníaca. Si ustedes quieren, caminen media cuadra y ahí la tienen. Demoníaca, ¿por qué? Las brujas. O sea, es que uno no se disfrazaría nunca de una cosa mala. O sea, no tiene sentido si uno lo pensara un poquito. ¿Quién se va a disfrazar del diablo? La gente lo hace, sí. El tema del paganismo, o sea,
dejar de lado toda la verdadera religión para adorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para cometer crímenes, porque de hecho la Iglesia prohíbe los disfraces. Bueno, los disfraces en el sentido de que me tapen mi cara, o sea, cuando uno, las mascaradas, por ejemplo, el carnaval de Venecia está condenado por la Iglesia porque la gente se ponía esas máscaras tan bonitas, tan decoradas y tal. Está condenado por la Iglesia y de hecho había penas de excomunión incluso para los que iban a los carnavales de Venecia, porque detrás de todo eso hay corrupción, hay pecado, hay crímenes, hay delitos. Todo eso es el tema del paganismo, lo fomenta, ¿sí? El pecado. ¿Y la mundanidad por qué? Porque por la plata. Por la plata, las fiestas, la bebida, la comida, también todo eso. Por eso es bonito realmente ver lo que realmente quiere enseñarnos Halloween. Halloween tiene algo que enseñarnos, sí, pero un Halloween entendido en el buen sentido. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre, el primero y el segundo y el 1 y 2 de noviembre son conocidos en los países anglófonos con la palabra Hallowtide. Mi pronunciación bien norteamericana, Hallowtide, que significa los días de los difuntos. Interesante, ¿no? Empezamos a ver. ¿Por qué? Porque en esos días se reza o se recuerda a aquellos que han dejado este mundo. Interesante. ¿Por qué? Ustedes piensen. Esto es azul porque es interesante. Entonces, tenemos el 31 de octubre, ¿sí? El 1 de noviembre y el 2 de noviembre. ¿Sí? Esos 3 días, ese triduo, la Iglesia recuerda a las almas de los difuntos, ¿sí? De los que murieron. Precisamente en estos días de los difuntos, el día central es el día 1 de noviembre, ¿sí? Que es el día de todos los santos. ¿Qué son los santos? Los difuntos que están en el cielo. Son difuntos los santos. ¿Sabían ustedes que son difuntos? Pues son difuntos, sí. ¿Y por qué la Iglesia celebra ese día? Porque hay un montón de días que no se celebran, o sea, hay un montón de santos que no tienen día propio, ¿sí? De hecho, no hay 365 santos en el cielo, hay bastantes más. Entonces, todos los santos anónimos, porque para Dios no hay santo anónimo, se celebran este día. Incluso familiares nuestros, ¿sí? Es interesante. Familiares nuestros que, si se portaron bien y pasaron ahí un rato por el purgatorio, porque vamos a tener que pasar todos, queramos o no queramos, pues están en el cielo, pues los festejamos ese día. El cielo ese día es un banquete. Banquete. Bueno, ¿y cómo se llama ese día? 1 de noviembre. All Hallow, en inglés. El día de todos los santos, ¿sí? Bueno, después, el día después del día de todos los santos, se recuerda a los fieles difuntos. ¿Quiénes son los fieles difuntos? Que recordamos el día 2 de noviembre. Los difuntos que están en el purgatorio, ¿sí? Es ese día, el 2 de noviembre. Los difuntos están en el purgatorio, ¿sí? Es decir, aquellas personas que, porque les quedan esos resabios, esos efectos de los pecados cometidos, pues todavía no han podido entrar en el cielo porque tienen que estar limpitos, o porque no llevaron el escapulario, pues fueron
pues unos giles que se murieron sin el escapulario, y entonces, como se murieron sin escapulario, pues tuvieron que esperar más de un sábado para entrar al cielo, ¿sí? Y el día anterior al de todos los santos se recuerda extraoficialmente, porque no se puede rezar por ellos, a las almas que están en el infierno. No se reza por ellos, se las recuerda. ¿Pero por qué? No porque hay un especial culto a las almas del infierno, sino para que nosotros, meditando en la realidad del infierno, no nos vayamos al infierno. Entonces, por eso es lo que se llamaba el Halloween, ¿sí? Entonces, es la vigilia de todos los santos. Entonces, la vigilia de todos los santos se recordaba a esas almas. De hecho, había pueblos, eso no hay que hacerlo, ni se le ocurre hacerlo, porque realmente había pueblos donde, como los diablos y esas cosas andaban jorobando, para que no jorobaran en el pueblo, agarraban ollas y sartenes y salían por la calle. Eso era Halloween, dando golpe para decirle: nos acordamos de que hay un infierno y que hay alguno que anda por ahí, pero que no nos jorobe la vida, por favor. Entonces tenemos un esquema, siguiendo esos días de los difuntos, que es el 31 de octubre, la víspera, la vigilia de todos los santos, extraoficialmente, es decir, la Iglesia nunca lo ha dicho así. El 31 de octubre no se festeja ni se conmemora las penas del infierno, no, es algo extraoficial, son tradiciones, ¿sí? Según costumbres y tradiciones populares, se recuerda las almas de los condenados, ¿sí? Pero no es para festejarlas, ni para celebrarlas, sino para recordarnos la realidad del infierno. Que es muy interesante. Ustedes fíjense, todo el año católico no hay una fiesta en la que se recuerde, o sea, a no ser que uno vaya a los retiros espirituales, se nos recuerda el infierno. Era esa noche, esa vigilia. ¿Sí? Entonces, recordarnos la realidad del infierno y cómo evitarlo, porque hay que evitarlo. El 1 de noviembre, el día de todos los santos, All Hallows, día particular para honrar oficialmente a la Iglesia triunfante, ¿sí? Y las prácticas, pues es en festejar a las almas de los difuntos que están en el cielo, ¿sí? Incluidos, recuerden, aquellas cuyos nombres no son conocidos, es decir, los que no están canonizados. Hay santos que están en el cielo por millones que no están canonizados, ¿sí? Y el 2 de noviembre, todos los fieles difuntos. La Iglesia nos recuerda la realidad del purgatorio. Entonces, rezar por las almas del purgatorio, ¿para qué? Pues para librarlas de esas penas, ¿sí? Entonces, 3 días, interesante, 3 días. Y recuerden que del 1 al 8 de noviembre se puede, visitando un cementerio, se puede ganar indulgencia plenaria, ¿sí? ¿Para qué? Para aplicarlas a las almas del purgatorio. Entonces eso es bien importante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a centrarnos en la fiesta de todos los santos, porque realmente es lo que importa, ¿sí? La forma más antigua de todos los santos se celebró por primera vez en el siglo IV, ¿sí? En el siglo IV. Pero, primeramente, se celebraba el día 13 de mayo. Ya no podemos celebrarlo ahí porque el 13 de mayo es la Virgen de Fátima. Lo siento, ¿sí? Pero para que se den cuenta, el 13 de mayo, de hecho en algunas iglesias orientales, católicas, todavía se festeja
el 13 de mayo, el Día de Todos los Mártires, ¿sí? Era lo que hoy conocemos como el Día de Todos los Santos, ¿sí? Originalmente en esta fiesta se conmemoraba solamente a los mártires, pero se incluyó a todos los santos ya en el siglo VIII, ¿sí? En el año 741, y se traslada al 1 de noviembre por el Papa Gregorio XIII, cuando él consagra una capilla en la Basílica de San Pedro, dedicada a todos los santos, ¿sí? Fíjense, es interesante porque todas esas cosas hay que tener cuidado. Muchas veces se dice que el 1 de noviembre se fija como fecha de todos los santos. ¿Por qué? Porque los irlandeses tenían sus festividades de la cosecha en ese momento. Entonces la iglesia tocó eso. No, nada que ver, nada que ver. Recuerden, Gregorio III consagra una capilla y por tanto ese día se queda como el Día de Todos los Santos. Y el Día de Todos los Fieles Difuntos nos viene gracias a los benedictinos, el 2 de noviembre, ¿sí? ¿Por qué? Año 1048, siglo XI, obispo de Cluny decretó, ordenó a los benedictinos que rezaran por las almas del purgatorio en aquel día. Ahí quedó, el día 2 de noviembre, ¿sí? Y el Papa Silvestre II lo extendió a toda la Iglesia, ¿sí? Porque normalmente todas esas prácticas pequeñas, esas tradiciones locales, muchas veces, cuando la Iglesia ve que dan fruto y que realmente son cosas que vienen de nuestro Señor y que no tienen nada contrario a la doctrina ni nada, pues se extienden a toda la Iglesia. Si no, se van apagando. Hay cosas, hay tradiciones, hay cuestiones que se van como terminando por ellas solitas. Y la vigilia de todos los santos, Halloween o Halloween en inglés, viene precisamente en la piedad popular irlandesa a ser recordar en ese día, a ser un día para recordar a los muertos que no están ni en el purgatorio ni en el cielo, ¿sí? Y se extendió esa costumbre irlandesa a muchas partes del mundo, ¿sí? Pero es la víspera de todos los santos, es decir, el nombre es víspera de todos los santos. Que sea una cuestión reprobable, que sea una cuestión que se pueda practicar, es una tradición popular, no es obligatorio hacerlo, ¿sí? Lo que debemos de evitar es practicarla de este modo, pero si yo lo hago de un modo católico, como la víspera de todos los santos, no hay ninguna cuestión reprobable, ¿sí? Entonces hay un enfoque popular, ¿sí?, que se enfocaba, valga la redundancia, en la realidad del infierno, ¿sí? Y de allí pues todo ese carácter atemorizante de la víspera de todos los santos, ¿sí? Su enfoque en el mal, cómo evitarlo, el destino de las almas de los condenados, que es el infierno, es el infierno. No es poner a los condenados en un pedestal, como se pone hoy en día, las brujas, los payasos malditos y todas esas cosas. ¿Cómo? O incluso, si se debe o no celebrar la víspera de todos los santos, es como yo les decía, es un tema controvertido. ¿Hay que celebrarlo o no hay que celebrarlo? ¿Sí? Recuerden,
Halloween no es una fiesta pagana. ¿Por qué? Porque Halloween es la víspera de todos los santos. Lo dice el nombre, ¿sí? Es una festividad católica, ¿sí? Algunos dicen que en realidad viene de celebraciones célticas, druidas y todas esas tonterías, ¿sí? Aunque haya costumbres que se quedaron, como igual ustedes comen su ajiaco y pues los indios antiguamente lo comerían en un cráneo de, yo qué sé. Eso no quiere decir que esté mal comer ajiaco, ¿sí? Lo que hace la Iglesia y lo que hace precisamente todos los principios que mueven a nuestra Santa Madre Iglesia, pues es rechazar a todas esas cosas que sean paganas y dejar la esencia de los santos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Navidad, el árbol de Navidad. Yo en mi casa nunca en mi vida puse un árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque mi madre decía que era una cuestión pagana, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de Yanquilandia. Es eso, es eso. Como viene de Yanquilandia, los yanquis, no hay que hacerlo. Si uno empieza a estudiar las cosas, se da cuenta de que eso no es tan así. Hay cosas que a lo mejor a simple vista parecen cosas paganas, pero no lo son, tiene una realidad. El uso del acebo, del muérdago en Navidad, uno lo pone en los centros de mesa, aparece el muérdago en todas las servilletas, en todo. ¿Qué es el muérdago? Significa la eternidad, es una hoja perenne, ¿sí? No se cae. Eso significa el muérdago. Y yo me enteré hace 7 años. No, es que no hay que poner el muérdago, porque eso viene de tradiciones paganas y no sé qué. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad se lo inventó San Bonifacio. Es un santo el que se lo inventó. ¿Qué hizo? Agarró y pegó un hachazo al árbol de los druidas, lo cortó al árbol que ellos idolatraban y plantó un pino. Un pino que significa la eternidad por su forma. Por su forma. Significa la Trinidad también. Y porque es de hoja perenne. Entonces significa la eternidad de nuestro Señor. ¿Sí? La eternidad en una criatura. Como para mostrarles que Dios se hizo hombre. ¿Sí? Es una... Y le colgó manzanas, le colgó velas. ¿Para qué? La manzana para significar el pecado, las velas para significar... Entonces, hoy en día, como nosotros no colgamos manzanas, colgamos bolitas, pues brillantes, y colgamos las lucecitas, ¿sí? Pero tiene más o menos el mismo significado, solamente que como lo hacen los yanquis, pues... Pero evidentemente, todas estas tradiciones, todas estas costumbres, no tienen que tapar la verdadera tradición. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que coloca el árbol de Navidad y no coloca nada referente a nuestro Señor. Ni la estrella, porque ustedes vayan a fijarse en la 53 en Navidad. Busquen una estrella. Es difícil encontrarla, ¿eh? Ahí en el rinconcito, en la señora, uy, sí, me quedó hace como 10 años, ahí hay una estrella. Fíjense. Y se la encuentran de 5 puntas o eso, ¿eh? Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque se quiere tapar las tradiciones de la Iglesia. Que la tradición de la Iglesia y las tradiciones nuestras, nosotros somos hispanos, les guste o no les guste, mis queridos hermanos, somos hispanos. Y nosotros debemos de poner en nuestras casas el pesebre, que es una tradición hispana. San Bonifacio, eso era Alemania, eso era Dinamarca, ¿sí? No era hispano. Nuestra tradición es el pesebre. Es nuestro Señor, ahí se le ve claritamente, no hace falta que pongamos un árbol. Pero si no pone el árbol, ¿por qué no poner? Si representa a nuestro Señor también. Una representación un poco más oculta, pero no dejar de poner el pesebre por eso. Es que el árbol ocupa mucho y es más bonito el pesebre. No, hacerlo más grande el pesebre.
Pero no por eso quiere decir que el árbol sea malo, ¿sí? Entonces muchas cosas pueden estar involucradas en nuestras festividades, en nuestras tradiciones, y que no las estudiamos. Es que nosotros somos tontos y no las estudiamos. Si nosotros supiéramos todas esas realidades, no tendríamos que estar dando una conferencia sobre Halloween ni esas cosas, porque es que es algo evidente. Es todos los santos. Bueno, de hecho, por ejemplo, los protestantes son anti fiesta de todos los santos, ¿no? Entonces, por eso ellos son defensores a ultranza de la lucha contra Halloween. Claro, porque ellos no creen en los santos. Entonces, ¿cómo atacar a los santos? Atacamos todo. Pero ellos saben muy bien por qué atacan. Evidentemente, atacar estos tres tipos de vivir Halloween debemos hacerlo. Y hay que repetirlo. No es un modo. Este que están aquí haciendo de la bruja tomando, bailando reggaetón, no es la forma de celebrar la fiesta de todos los santos. ¿Sí? Ni festejar, ni celebrar, ni conmemorar, como quieran decirlo, los días de los difuntos. Que es ese triduo que es uno de los más sagrados de la iglesia también, guarda. Bueno, entonces hay muchos católicos mal informados, ¿sí? Que evidentemente, como nosotros, se oponen a la secularización de la fiesta, pero caen en decir que la fiesta es pagana, es mundana, es demoníaca, ¿sí? Otros católicos la celebran impunemente, se visten de brujas, por favor, de diablo, algunos de monjas. Hoy estábamos en San Victorino y había una monja ahí, una monja con una cara. Todo el mundo me miraba a mí como diciendo, ¿este irá de Halloween? ¿Sí? ¿Irá de Halloween? Tenían miedo de preguntarme, ¿sí? Pero las monjas, los disfraces de monjas, cómo se burlan de la religión. Bueno, es una deformación blasfema de lo que es la fiesta de todos los santos, evidentemente. Pero eso lo hacen con todas las fiestas. Y taparse la cara, Cuando uno se tapa la cara, algo malo va a ser, ¿sí? Es más fácil cometer los pecados detrás de una máscara, Los más tímidos son los que más pecados cometen en una fiesta de disfraces. Lo firmo donde quieran. Pero es por eso que la Iglesia prohíbe y condenó, como decía el carnaval de Venecia, por ejemplo, bajo pena incluso hasta de excomunión, ¿no? En algunos casos. Todas esas mascaritas tan bonitas, pero los puñales aparecían en esas fiestas y aparecía más de alguno muerto, ¿Quién fue? El de la máscara. Todos tenían la misma máscara, como para adivinarlo. Bueno, entonces no tenemos que ser cuadriculados. Es decir, cuando el cura pone en la entrada de la iglesia fiesta de todos los santos, Halloweens, claro, encima uno para evitar suspicacias y tal, uno pone Halloween. Cuando con Ricardo Rizzo estábamos organizando eso, no podemos poner nada de Halloween porque acá nos traen fotos, salimos en todos los diarios, en todas las páginas web y todo, y chao, me echan de la fraternidad y listo. Halloween, la santidad vence, triunfa. Es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, hay que proclamar la santidad, ¿sí? Bueno, hay muchas costumbres dentro de Halloween, ¿sí? De esta fiesta de todos los santos, de esta víspera de todos los santos, que realmente son combinación de devociones populares y de costumbres de diferentes naciones, ¿sí? Católicas, evidentemente.
Por ejemplo, los franceses, que son muy folclóricos, tenían esa costumbre de disfrazarse, ¿sí? De hecho, esa costumbre empezó en la época de la peste negra, ¿sí? Lo que se llamaba la muerte negra. Entonces se representaban, había representaciones artísticas de los muertos, ¿sí? Conocidas como las danzas macabras, ¿sí? Las danzas de la muerte. Entonces de ahí viene toda esa cuestión ahí de medio de oscuridad, ¿sí? Se disfrazaban de muertos y todas esas cosas, ¿sí? Y de hecho estas prácticas se trasladan a Halloween. ¿Por qué? Porque los irlandeses y los franceses empezaron ahí a casarse entre sí en Estados Unidos y empezaron a mezclar todas esas costumbres y bueno, se transforman en cosas oscuras y pues que realmente no están bien, ¿no? Porque ya pierden el enfoque de lo que eran al principio, ¿no? De los irlandeses provienen las famosas calabazas. Sí, eso viene de una leyenda irlandesa. De hecho es simpática la leyenda, porque trae bastante moraleja. Las linternas, o Jack la linterna, ¿sí? Normalmente no eran calabazas. No sé, ¿acá cómo se dice? ¿Calabaza? Sí, calabaza. Normalmente eran nabos, que son unas cosas más largas, ¿sí? Y más feas. Pero ahora a las calabazas se le ponen ahí agujeritos y cositas, y se le pone una lucecita. Ahora tienen calabazas de plástico, calabazas de papel, calabazas de no sé qué. De hecho, el otro día que estábamos comprando unas flores ahí en la entrada, en los viveros, ahí estaban ya las calabazas. Como, o sea, si alguien quiere ir a comprar una calabaza, va a ser un buen sancocho y lo encuentra. La leyenda que rodea esta linterna famosa es de un borracho que se llamaba Jack. Jack el tacaño. Le encantaba hacer maldades a todo el mundo, incluso a su propia familia. De hecho, incluso hasta el mismo diablo lo jorobaba. Jack, recuerden que es una leyenda, ¿no? Sí. De hecho, un día cuenta la leyenda, o estos irlandeses son tremendos para contar leyendas. Cuenta la leyenda que Jack engañó al diablo para que se subiera a un manzano, pero luego le agarró y le talló en el tronco un montón de cruces para que no pudiera bajar. Entonces el diablo tuvo que quedar allí. Y entonces negoció con el diablo diciéndole que él eliminaría todas las cruces si le prometía no llevar su alma al infierno, ¿sí? Entonces el diablo, como estaba ahí arriba del manzano, pues le prometió: borra las cruces que yo no llevo tu alma al infierno. Y después de morir Jack, tras muchos años llenos de vicios, pues fue a las puertas del paraíso. Y San Pedro pues le dijo: tú eres un miserable, acá no puedes entrar ni en sombra, fuera acá. Y entonces se fue a las puertas del infierno, y allí se le recordó que había una promesa que no le podían dejar entrar en el infierno. Entonces no podía bajar para allá. Y como estaba condenado a pasar su eternidad vagando en la tierra, por toda la tierra, entonces lo único bueno que le sucedió fue que el diablo le arrojó una brasita de las llamas del infierno para iluminar su camino. Y entonces esa brasita la llevaba dentro de un nabo tallado. Y por eso es la tradición ahí de que los irlandeses hacían esos nabos tallados para recordar esa leyenda de Jack. Sí. De hecho, los ingleses, antes de volverse anglicanos, también tienen la famosa costumbre del pedir de puerta en puerta. Lo famoso eso del dulce o truco, no sé cómo se dice. Triqui
triqui-trac, triqui-tric, bueno, todas esas tonterías, pues eso trae cola. ¿Por qué? Porque los niños no recorrían las puertas de las casas, no recorrían de puerta en puerta diciendo triqui-triqui, truco, treta, o trica, o dulce o truco. No. Iban recorriendo las puertas de las casas diciendo, rogando, pidiendo por un pastel del alma. Es muy interesante, es bonito. A cambio del cual, es decir, si la familia les daba un pastel, un dulce, rezaban por los difuntos de esa familia. Una oración. Entonces, en lugar de llamar a una puerta y decir dulce o truco, con rimas desagradables, como a veces hacen, o si no te dan dulce, pues te tiran huevos, te pintan la puerta, todas esas cosas. Los niños decían, un pastel del alma, que el Señor tenga piedad de las almas cristianas por un pastel del alma. Iban cantando eso ahí por las puertas del barrio. Alma, alma, una manzana o dos, que no tienes, una pera entonces, una para Pedro, otra para Pablo, 3 para el Señor, que a todos creó. Son costumbres que... De hecho, ese dulce o truco aparece después en la época de la persecución de los anglicanos a los católicos. Ustedes recuerdan que a Jaime I los católicos intentaron hacerle un atentado. Hicieron unos huecos, unos sótanos debajo del Parlamento, ¿sí? Y metieron una cantidad de pólvora y dicen, bueno, vamos a cargar a todos los protestantes acá, vamos a volar el Parlamento. Y entonces, pues, los descubrieron y entonces los ingleses protestantes, anglicanos, iban exigiéndoles a los católicos que les dieran algo que tenían guardado para festejar que habían matado al rey, al emperador inglés, a cambio de no hacerles nada, ¿sí? De no matarlos, no torturarlos, no meterlos en cárcel. Eso. De ahí viene la costumbre mala del dulce o truco. Era o cervecita y comida o te vas para la cárcel. Y eso pasó también a los yanquis. Y los yanquis, como son tan famosos en hacer esas cosas, pues dulce o truco. De hecho, si ustedes han visto alguna vez esa famosa careta, máscara de Anonymous, no sé si alguna vez, sí, una máscara así, blanca, con un bigotito. Esa es la máscara, No, esa es la máscara de Guy Fawkes, que era el que tenía que prender la mecha para que todo explotara. Entonces lo agarraron y supuestamente es la silueta de la cara de ese hombre. Si alguna vez vieron este cura que ve demasiado cómic, hay un cómic, yo creo que no sé si es Marvel o de DC Comics, que se llama V de Vendetta. De hecho es basado en el católico, de hecho es el único... bueno, hay varios superhéroes católicos, pero ese es uno de ellos. No es muy católico en sus acciones, pero bueno, algo. Por ejemplo, originalmente los pasteles esos que pedían los niños eran una especie de galleta mantecada, ¿sí? Pero se dice que una astuta cocinera quería que los pasteles del alma evoquen la eternidad. Entonces, esto ustedes no lo saben. Y entonces, ¿qué hizo? Les hizo un hoyo en el centro, para que esa forma de círculo, el círculo simboliza siempre la eternidad, no tiene principio de fin. Entonces, los dons, las famosas donas, ¿sí? Vienen de ahí, esos pasteles del alma. De hecho, ustedes cuando vayan a pedir a Dunkin' Donuts, diga, ¿me dan una docena de pasteles del alma, por favor? Porque realmente empezaron ahí. Son cosas que una aprende, ¿no? Bueno, hay 1000 tradiciones. Este artículo está muy bueno. Pero
realmente lo que me interesa es una reflexión, ¿sí? El autor dice, y es muy interesante, podemos aceptar que bajo el argumento de la diversión, nuestros hijos, al visitar las casas de los vecinos, exijan dulces a cambio de no reventarles la casa, rayar las paredes, romper huevos en las puertas. ¿Qué experiencia moral, qué experiencia religiosa, qué principios, qué ideales uno les da a los chicos con esas cosas? Precisamente por eso se ponen máscaras, para que nadie sepa quién es. Porque si llega a ser el hijo del vecino... ¡ja! En Estados Unidos, de hecho, hay muchos vecinos que ponen caramelos envenenados en los frasquitos. No, es que Halloween se da para todo, ¿eh? Ah, ustedes quieren jugar con brujas. Bueno, yo soy bien bruja. Entonces, hay caramelos envenenados. Y a veces peleas y todas esas cosas se dan, ¿sí? Una vez yo llegaba al priorato, nunca me había pasado que me tocaran para pedir caramelos en el priorato. Y llegaba yo, creo que era para la víspera de Todos los Santos, claro, la noche. Llegaba cansado, había dado una conferencia, no sé qué, y llego y había tres pequeñuelos, bueno, no eran tan pequeños, eran como de 17 años, en la puerta del priorato, tocando la puerta. Y claro, me ven llegar con el carro, yo me tenía que bajar para abrir el portón del garaje. Y dulce a truco, dulce a truco, dulce a truco. Y un truco que voy a agarrar, vengan a pedir dulce. Dulcecito le voy a dar. ¿Qué experiencia se saca? ¿Qué experiencia queda en los chicos al disfrazarse? Si se disfrazan de diablos, si se disfrazan de brujas, de muertos, de monstruos, de vampiros, de Drácula. Personajes realmente que son relacionados al mal. ¿Qué experiencia? Al mal, al ocultismo, a todas esas cosas. Sobre todo cuando la televisión, cuando el cine identifican esos disfraces con los personajes contrarios a la moral. Entonces, si esos personajes son malos, ¿qué cosa? ¿Qué principios? ¿Qué argumentos sacan los chicos para su vida? ¿Qué sacan? Nada bueno, nada bueno. ¿Cómo podemos justificar, como padres de familia, que nuestros hijos hagan daño a los demás? O a sus propiedades. Seríamos incoherentes en nuestro modo de educar a los chicos. ¿No sería esto aceptar que una vez al año se puede hacer lo prohibido? Porque eso pasa. Es que en la noche de las brujas está todo permitido. Ah, mi madre. Ah, mi madre. ¿Por qué? Porque esa noche se sueltan las puertas del infierno. Claro, los diablos no son tontos. Si nos están aquí festejando, pues salgamos a bailar también. Con los disfraces y la identificación que tienen estos con Hollywood, con las películas, no estamos promoviendo en la conciencia de los pequeños que el mal y el demonio, y aquí viene lo más importante, son solo fantasías. Porque si yo me disfrazo del diablo, ¿qué estoy haciendo? Es un juego, es una diversión. Esto no existe. Igual que yo me disfrazo, pues a veces alguien se disfraza y me hace ver que es el diablo y el cura me dice en el sermón que hay un diablo que realmente no existe. Se fomenta el hacer pensar a los niños que esas realidades son fantasía. Sí. Por eso hay que combatir esto. Por eso hay que combatir Halloween en el mal sentido. Realmente, ¿qué experiencia queda religiosa o moral después de la fiesta de Halloween?
Ustedes fíjense en los diarios, en los periódicos, después de Halloween. ¿Qué experiencia moral queda? No es otra forma de relativismo religioso con la que permitimos que nuestra fe y nuestra vida cristiana se vean debilitadas. Si aceptamos estas ideas, si las permitimos, ¿sí?, si las relativizamos. ¿Por qué? Porque los niños se diviertan. Pues ¿cómo podremos corregirles y hacerles ver a nuestros hijos el mal que se esconde detrás de tantos juegos satánicos? ¿Cómo les vamos a decir a nuestros chicos que el Charlie no hay que jugar? O que la Ouija no hay que jugarla. Si son todo fantasías, si les estamos permitiendo disfrazarse de esas cosas. ¿O qué diremos al joven que durante su infancia jugó a Halloween cuando empiece a visitar brujos? Porque las brujas no existen, pero que las hay, ¿eh? ¡Ah! Pero mamá, si tú me dejaste disfrazarme de bruja, ¿por qué no puedo visitar a la bruja? A ver, dime un argumento. Uno pierde la autoridad, somos incoherentes. O que me lean las cartas, ¿sí? A nosotros, como cristianos, como católicos, mensajeros de nuestro Señor, luz del mundo, ¿podemos identificarnos con una fiesta que se ha convertido en tinieblas? No, para nada. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que serlo. Si nosotros seguimos los valores, entre comillas valores, los ideales del Evangelio, si somos fieles a nuestra fe, tendríamos que concluir que la actual fiesta de Halloween no solamente no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, porque es que hay que decirlo, sino que es mala, nociva, contraria a la fe, anticatólica. Ante esta realidad que inunda toda nuestra sociedad, realmente empujada por el consumismo, por el paganismo, por los diablos, ¿qué debemos de hacer? Taparnos los ojos, porque eso sigue así. Buscar excusas para justificar. Es que son fiestas de niños. Dejémoslo divertirse. Justificarlo. Restarle importancia, porque es un juego. O prohibir a nuestros hijos que participen en ella. Mientras que todos los vecinos están ahí en la calle, jugando y disfrazándose. Y ellos no. La respuesta es nuestro Señor. Sean mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Por ello, de hecho, este padre propone su respuesta. Si nosotros no podemos festejar del modo que hoy se festeja, volvamos al origen y festejemos realmente esta fiesta como realmente lo es. Nada más y nada menos. No es eso lo que debería hacer, lo que haría nuestro Señor. No es eso. Y entonces él dice que ahí en su parroquia quiso hacer algo que le dio resultado para devolverle el sentido a la fiesta de todos los santos. Que fue primero organizar una catequesis con los chicos, haciéndoles ver la importancia de celebrar a nuestros santos. La importancia. Como vencedores de la fe. Como héroes de nuestra religión. Porque, aunque no es fácil ser buen cristiano, con la gracia de Dios todo lo podemos. Y por eso lo celebramos el 1 de noviembre. Porque es que hay muchos panaderos como yo que han sido santos, aunque no estén canonizados. Y ahí me van a dar sus gracias, si yo se las pido.
Es que hay muchos policías que no están en el cielo por haber sido buenos católicos, sino también porque fueron buenos policías y son santos, y yo puedo serlo. O buenos abogados, si es que hay alguno en el cielo, o buenos médicos, o buenos ingenieros, o buenos curas. Es que para eso lo festejamos, para eso festejamos la fiesta de todos los santos. Y si Dios quiere, y Dios lo quiera, algún día nos la festejarán a nosotros. Estaremos ahí. Si nos comportamos como debemos, si somos coherentes, ¿no? Entonces, hay que hacerles ver a los chicos lo negativo del modo como se festeja Halloween actualmente. Hay que hacérselo ver. Eso no es Halloween. Así hay que decirlo, chicos. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, eso no es Halloween. Las brujas son santas. Los payasos asesinos son santos. No. Las cosas feas son de Dios. La fealdad, Dios no está en lo feo. Aunque algunos somos un poco feos, pero bueno, al menos ahí en lo interior. Sí. Pero la cosa fea, el culto a la monstruosidad, no es cosa de Dios. Entonces se les hace ver eso y se les recuerda que Dios quiere que seamos santos y que no nos identifiquemos ni con brujas ni con monstruos, porque nosotros somos hijos de Dios. Es interesante la forma de hacerle zigzag, de driblarlo. Y entonces, para la fiesta de Halloween, les invitamos a que todos se disfracen de los santos. Entonces, de hecho es lo que vamos a hacer el domingo, es un desastre. Porque hay cada santo que va a aparecer por ahí. De hecho, el padre dice que la primera vez que organizaron en su parroquia la fiesta de Halloween, o sea, en el buen sentido, ¿no?, de la fiesta de todos los santos, que hubo algunos que no entendieron, entonces llegaron vestidos de Superman, de Batman, de princesa. No habían entendido, no habían captado, ¿sí? Pero la idea es esa, no que se disfracen, sino que sepan realmente la vida del santo que representa. ¿Para qué? Para que eso se quede en la cabeza de los chicos. Se queda en la cabeza. Y entonces ven en eso un modelo. Si yo lo estoy imitando con un atuendo, con un traje, que es ficticio, yo me estoy disfrazando. Yo lo que realmente debo hacer es parecerme a él. Parecerme a él. Hay un chico ahí, un petizo que andaba dando vueltas por ahí. Yo quiero ser Santo Domingo Sabio. Entonces la tiene loca la madre con que tiene que venir de Santo Domingo Sabio. Loca la madre. Yo Santo Domingo Sabio. Entonces la madre ya... ¿Hay alguno que ya se ha disfrazado de Santo Domingo Sabio? No. Uf, menos mal, porque si no mi hijo no lo perdona. Pero que realmente leyendo la vida de Santo Domingo Sabio, leyendo sus virtudes, se dé cuenta de que ese pequeñajo que fue santo, si él lo fue, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Eso es lo que nos tiene que llevar. Es eso. Entonces Dios quiere que seamos santos, ¿sí? Entonces eso es lo que enseñaba este padre, ¿no? Que realmente debemos de fomentar en nuestra sociedad y en nuestra familia. Es que la célula esencial de la sociedad es la familia. ¿Por qué se quiere destruir la familia? Para destruir la sociedad. Entonces nosotros debemos de volver a retomar nuestras fiestas, que son católicas. Entonces empujar al diablo maldito está buenísimo. En los exorcismos del bautismo uno le dice al diablo de todo. Diablo maldito, hijo de no sé cuánto.
en los exorcismos del bautismo es genial, porque claro, como uno tiene las estolas y todo, uno le puede insultar tranquilamente porque sabe que no va a venir a darle una paliza. Pero es lo que hay que decir, hay que echarlo de todos lados. Y entonces, después de enseñarle a sus hijos que realmente Halloween muestra toda esa fealdad y que nosotros somos hijos de luz, ¿sí? Entonces debemos de alejarnos de todas esas cosas del demonio, y que el demonio no tiene poder sobre los que están vestidos, entre comillas, disfrazados ahí con la gracia de nuestro Señor. Él se aleja. Entonces nosotros debemos de advertirles que todas esas cosas que lo rodean son cosas que no agradan a nuestro Señor en esta fiesta. Muchas veces uno empieza con ese juego, ¿no?, de la magia y todas esas cosas, todas esas cuestiones malas se mezclan en todas estas fiestas raras. No, la distinción entre Harry Potter y la magia negra y la magia blanca. Magia no, 4 cuartos. La magia no existe, ¿sí? Y es mala, siempre es mala la magia. No, padre, pero es que el tipo ese que agarra un sombrero que tiene una puertecita así y ahí sale una paloma, eso no es magia, eso es como juegos de manos y cosas que no tienen nada que ver con los poderes ahí ocultos, ¿sí? Entonces, hay que alejarlos de esas cosas a los chicos, esas realidades del mal que hoy nos quieren empujar, ¿sí? Entonces, rezar y enseñarles a rezar a los santos para que intercedan y para que atraigan a todos estos mundanos, a todos estos paganos, a todos esos diabólicos realmente a la luz de nuestro Señor, ¿no? Que usen la señal de la cruz, el agua bendita, la sal bendita, el crucifijo, la medalla de San Benito, enseñarles todas esas cosas, ¿no? Y enseñarles a invocar también el santo nombre de Jesús, ¿no? ¿Para qué? Pues para que así conozcan realmente lo que es nuestro Señor y el conocimiento de que Dios nos ama y que Dios nos quiere un montón y quiere que seamos también santos y héroes como ellos, como esos santos. Entonces, uno podría terminar ahí con un eslogan, digamos, no celebremos, y pongámoslo en rojo, así bien fluorescente, Halloween, celebremos All Hallow, que es todos los santos, ¿sí? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Guadalupe, San Pío X, santos y santas del cielo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.